Venir a Bagú y si encima te dan un premio, pues es como todo felicidad, ¿no? Yo creo que tiene un rollo buenísimo, maravilloso. Se nota muchísimo que es un pueblo acogedor, que viene gente de muchas nacionalidades, gente que aporta, gente que es un pueblo como muy solidario por lo que estoy viendo, por cómo generan todo, ¿no? Cómo lo cuidan todo, cómo se ayudan entre ellos, cómo han generado y creado este festival, que está creado por voluntarios y voluntarias con un cariño inmenso y con unas ganas de que salga bien, muy enamorados de su propio proyecto y eso es una maravilla. He tenido la suerte de que este año se han acordado de mí, me han dicho, ¿puedes venir? Digo, claro que sí, voy, aquí estoy. No tengo ninguna preferencia como actriz para hacer género dramático o cómico porque para mí es exactamente lo mismo. No se trata de hacer posible y hacer creíble un personaje y el vehículo que es la comedia o sea el drama realmente a mí no me influye. Evidentemente tú sabes que tienes que adaptarte al código que es y tienes las armas como para cada cosa. No, a mí lo que me gusta es que sea un proyecto interesante, me da lo mismo el género, y que el personaje y el director, sobre todo directora, me estimule y me gusta mucho trabajar con alguien que tiene una mirada concreta y que me enseñe, ¿no? Cada vez me gustaban los proyectos donde siento que los que me rodean saben más que yo, eso me pone mucho porque es muy estimulante, ¿no? Pero no hago distinciones. Yo creo que la palabra encasillamiento se utiliza un poco mal. Porque el que hagas personajes de un mismo estilo, que los sujete los mismos mimbres, que tal, eso no es encasillarse en nada. Y aunque hagas el mismo personaje mucho tiempo, ¿no? Y aparte que eso no tiene que dar miedo, ¿no? No, lo que pasa es que en mi caso a mí me llama mucho la atención cuando me lo dicen, porque es que yo normalmente no he hecho, hago personajes que se parecen muy poco entre ellos. Ujú. Entonces no es que no haya tenido ni miedo ni siento que me haya encasillado, porque es que yo no vivo, nunca lo he visto así, ni lo he vivido así, ni... Pero que no pasaría nada tampoco, ¿eh? A mí pues no me importaría en absoluto que de repente me paso la vida haciendo un personaje y soy feliz haciendo eso, que no pasaría nada, no hay que temer a eso. Pero es que no siento que haya sido así, al contrario, me siento muy afortunada y he tenido la oportunidad de hacer personajes muy diferentes. Hice un personaje durante mucho tiempo en televisión, que ha sido una de las cosas más mejores que me han pasado en la vida. Y gracias a ese personaje, porque es muy difícil estar haciendo un personaje cada día y que siga siendo vivo. Y gracias a ese personaje he podido hacer otros muchos. O sea que no te encasilla, al contrario, te enriquece bastante. Nelly Reguera, que rodó La Voluntaria, rodamos en Atenas, en un campo de refugiados en época pandémica y ahí había cosas duras por muchos lados, pero realmente fue cuando ves el resultado, porque el cine lo que tienes es esto tan mágico que dices, ¿cómo es posible que de todo esto que va pasando y todo lo que vamos haciendo y todo lo duro que es y lo que sufres y lo que cuesta y tal, y de repente se hace una película y de pronto se estrena y vas y la puedes ver en el cine y dices, este milagro es siempre un regalo tan grande que sí, digamos que La Voluntaria puede ser pues eso, un ejemplo de cuando hay un proyecto muy concreto que tú sabes que la persona que quiere contar contigo para que cuentes la historia, ella sabe, tiene muy claro lo que quiere contar y claro, subirte a su carro es fantástico. El odio no tiene cabida. Para mí no. Es que como la gente no entiende, se empeñan en que he tenido que haber algo negativo en todo eso, en absoluto. Al contrario, todo amor. Bueno, yo normalmente lo trato de que estén los dos oficios en mi vida, porque para mí son un poco diferentes uno del otro. Y procuro que los dos estén, como te digo, en mi vida. Ahora en este momento sí que estoy dedicando más tiempo, bueno, no es que esté dedicando más tiempo, es que he tenido muchos proyectos de cine y bueno, este año pues no he montado ninguna función de teatro, pero el año que viene ya sí. O sea, que estoy siempre, realmente yo lo voy intercalando y solapando muchas veces y la última vez que he estado con teatro aquí fue en el Nacional en Barcelona, pues digo aquí, hablo de Cataluña, en Barcelona con Prostitución, una función de teatro, y que fue en enero, en diciembre, enero, o sea, no hace tanto. Pues fíjate, como la infancia era más era más, fíjate, no tengo yo recuerdo de infancia, tengo recuerdo de cine más de ciudad, más de Madrid,
que de pueblo, porque yo no tengo pueblo. Es que la gente no tiene qué pena me doy. Porque yo recuerdo cuando llegaba el verano en el colegio, tal, me voy a mi pueblo, y yo no tengo. Porque, entonces sí recuerdo, pero da lo mismo. Porque sí, también en verano, en los sitios que vas, todos hemos vivido un Cinema Paradiso en algún momento, ¿no? Y esta cosa nostálgica tan maravillosa que tiene, es una cuestión de energía, y en un pueblo hay una cosa muy potente, muy poderosa, y más cuando son de años y años, es muy hermoso. Siempre hay, claro que sí, o te vas de vacaciones a un pueblo, y me encanta ir al cine si es posible. Si hay, yo lo hago, me encanta hacerlo.